La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos, amados todos, estoy un tanto complacido al poder encontrarnos nuevamente con la verdad. En verdad me complace este encuentro y estoy confiado de que en el transcurso de lo que hemos de seguir dando en esta hora ha de servirle de mucho bien, tanto para usted como también para mí mismo, porque cada vez que compartimos, eso nos hace bien a nosotros mismos también. Y este tema de la solución al gran dilema de la humanidad, que en este caso estamos viendo el logro de esa solución, no olvidemos eso, estamos viendo el logro de la solución al gran dilema de la humanidad. Lo sigo considerando un tema sumamente importante, ya que presentemente las personas están conscientes de su necesidad, saben lo que deben hacer, pero no lo logran. Y la vasta mayoría no lo logra porque no sabe cómo lograrlo. No sabe cómo llegar a aquella condición de plena satisfacción según Dios, no según el hombre. Porque esto debe hacerse según Dios. Entonces, al retornar a este mismo aspecto de todo el tema general que hemos estado viendo acerca de la necesidad del individuo de compenetrarse con Dios, de estar de buenas con Dios, yo deseo tocar nuevamente esta porción, este verso, el verso 10 del libro de Romanos, el libro de Romanos capítulo 6. Queremos volver al verso 10 porque hay un aspecto aquí que deseo enfatizar para que trabaje para la renovación de su entendimiento. Cuando hablo de la renovación de su entendimiento, ya a estas alturas, para los que han estado, ya tienen tiempo de estar escuchando, nos estamos refiriendo al cambio en la manera de pensar, cambio en cuanto a conceptos. Nos dice entonces el verso 10 del capítulo 6 del libro de Romanos, refiriéndose a Cristo, dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Al leer esta porción, quiero hacer referencia a otra en el libro de Primera de Corintios, en donde nos dice que Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En otras palabras, cuando esa porción dice que Dios, al que no conoció pecado, lo hizo, se está refiriendo a Cristo. A Cristo. O sea que Cristo no conoció pecado, pero Dios lo trató como si fuera el mismo pecado. A su propio Hijo lo trató como si fuera el mismo pecado. Todo esto está dentro de lo que tiene que ver con el asunto de la muerte de Cristo en la cruz. Esto nos debe llevar a una mentalidad diferente en lo que respecta a la obra del Calvario.
lo que significó. Miren, este asunto de la muerte de Cristo en la cruz no es simplemente no es simplemente historia. No es que sencillamente, bueno, él estaba allí, lo clavaron y murió. Y bueno, por la muerte de él somos todos libres de pecados y así todo el mundo vamos para el cielo. Eso no trabaja así. Hay mucho involucrado dentro de esto que se pierde de vista ante la humanidad. Mucho que la humanidad desconoce. ¿Usted sabe lo que es Dios tratar a su propio hijo como el mismo pecado? No siendo Cristo pecador. No siendo pecador. Y lo trató a sí mismo. Y esto no fue un asunto como que si Cristo estuviese mirando al Padre como quien lo dice, mira cómo me estás tratando, ten misericordia de mí. No, ese fue un acuerdo. Ese fue un acuerdo entre el Padre y el Hijo. Cristo, antes de venir a este mundo, tenga esto muy claro, antes de venir a este mundo, Él y su Padre, y asimismo el Espíritu Santo trabajando ahí entre los tres, estaban perfectamente de acuerdo con el objetivo de la venida de Cristo acá. Estaban perfectamente de acuerdo. Así que, tomando en cuenta esta porción muy significativa, nosotros podemos entender un poco más lo que dice el verso 10, volviendo al verso 10 del libro de Romanos. Porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas. En otras palabras, en lo que tiene que ver con pecado, la relación de Cristo con pecado, la razón por la cual Él vino a este mundo. Bueno, en cuanto a aquello, el sacrificio en la cruz, todo lo que Él tuvo que sufrir, ese momento en el que se dio esa separación de Cristo de su Padre por cargar con todos los pecados de la humanidad, porque hubo una separación, razón por la cual Cristo clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese fue un lloro, ese fue un clamor genuino, como parte del sufrimiento de Cristo. Y no tanto parte, pero el mayor de todos los sufrimientos. Entonces, Cristo nos dice la porción que Él murió de una vez por todas. De una vez por todas. Él no tardó mucho tiempo en la cruz en comparación con las personas promedio que eran crucificadas. Y como lo mencioné en la sesión anterior, Cristo fue el primero. Cristo fue el primero de los tres que murió. Crucificado en medio de dos malhechores, Él fue el primero que murió. En este asunto no se perdió tiempo. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Por lo siguiente, amados. Por lo siguiente. La muerte de Cristo en la cruz tipifica o es el ejemplo de lo que debe ser nuestra propia muerte al tomar nuestra propia cruz para identificarnos con Él. Así es. La muerte de Cristo en la cruz tipifica la muerte en su propia cruz de todo aquel dispuesto a seguirlo hasta el final. Y esto lo corroboramos con el verso 11. Porque el verso 11 dice, así también vosotros. Vamos a leerlo nuevamente desde el verso 10 y hacer la liga. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Fue un acto definitivo, una acción definitiva. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahí mismo el verso 11 nos dice, así
también vosotros. Así también vosotros. Bueno, así como Cristo murió en la cruz de una vez por todas, así también ustedes háganlo, tomando su propia cruz, porque cada cual tiene su cruz. Nadie puede tomar la cruz de Cristo. Esa cruz era de Cristo y Él era el único que lo podía cargar. El único. Y cuando hablo de el único que lo podía cargar, yo no me estoy refiriendo a esa cruz de madera. No me estoy refiriendo necesariamente al aspecto físico. Me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con la obra del Calvario, que solo se pudo haber hecho a través de Cristo y más nadie. Entonces, cada cual tomando su cruz, ¿sí?, debe asumir la misma actitud definitiva. Así como Cristo actuó definitivamente en relación con su sacrificio por el pecado de la humanidad, de la misma forma debe ser con todos nosotros. Es que, amados, déjeme explicarle una cosa, déjeme explicarle algo, porque es importante tener mucho entendimiento en lo que esto respecta. Lo que pasa es que esta es la única manera que se puede lograr la victoria definitiva sobre el pecado, a través de una acción definitiva. Es que miren, en el transcurso de nuestra existencia, nuestras vidas, tuvo que haber momentos en donde usted haya tenido la experiencia de cosas que se hayan tenido que lidiar, que se tuvieron que lidiar en una manera definitiva. No se podía jugar con aquello. Era de una vez por todas, para deshacerse de aquello o deshacerse de la situación. Hubo una actitud que usted tuvo que haber asumido para lidiar con esa situación en particular de una vez por todas. Usted debe poder recordar experiencias en esa forma. Bueno, es exactamente lo mismo con el pecado. Es que mira, yo le voy a decir algo. Esta es la razón por la cual, o una de las razones por las cuales, la gente no logra librarse del poder del pecado. Porque la gente no lidia con el pecado de una vez por todas. No lidia con el pecado en una manera definitiva. No asumen una actitud definitiva contra aquello que los llevará definitivamente al infierno, de no hacer lo que deben hacer prontamente. Este acto definitivo, esta acción, esta actitud es a lo que muchos le huyen. Así es, muchos le huyen a esta actitud definitiva contra el pecado. ¿Por qué? Porque cuesta. Hay un precio que pagar. Esto demanda algo de parte de la vida del individuo. ¿Y qué es lo que muchas veces, qué es lo que muchas veces va a demandar? El gusto. Ese saborcito que uno recibe, esa satisfacción que le agrada a uno cuando incurre en ciertos males. Así es, amados oyentes. Miren, el pecado es sucio, es horrible, es feo, es malo. Póngale todos los calificativos. ¿Okay? Pero hay un gusto en el pecado que a la gente le agrada. Algo que la gente no está tan dispuesta a soltar. ¿Por qué? Por ese gusto, por ese sabor. Pero lo que no perciben es que después de todo aquello, estas son cosas que no les registra a la gente, que después de todo aquello viene entonces lo desagradable, lo amargo, lo sucio, lo feo, el registro de todo aquello. Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta en este asunto del pecado. Esta es la razón por la cual muchas personas todavía están amarradas al pecado. Y esto demanda, es que uno tiene que llegar a la condición de sufrir
¿Ok? Sufrir los dolores de la cruz. Usted sabe lo que es sufrir los dolores. Cristo dijo, este asunto es serio. Déjeme decir lo siguiente. Este asunto es serio. Esto es serio. ¿Por qué razón? Cristo dijo, tome su cruz y sígueme. Y Cristo habla de la resurrección después de la muerte en la cruz, a la vida nueva. Pero el problema estriba en que la gente quiere la resurrección, la gente quiere seguir a Cristo, pero sin los dolores de la cruz. La gente quiere crucificarse sin sentir los dolores de la cruz. Y eso no va a funcionar. Mire, volvemos a lo que nos dice el verso 11. Dice, así también vosotros, como Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, a él le dolió. A él le dolió. Fue el mayor de sus sufrimientos. Y la porción en el verso 11 nos dice así también. En otras palabras, Dios está diciendo, si tú quieres verdaderamente compenetrarte conmigo, tú tienes que sentir dolor. Tú tienes que atravesar los sufrimientos de la cruz. ¿Y saben algo, amados? ¿Saben algo? Mientras por un lado la cruz es dolorosa, oh, amados, la gloria de aquello sobrepasa el mayor de los sufrimientos en esa cruz. El mayor de los sufrimientos en esa cruz. Entonces, esto es parte y es la razón por la cual la acción necesita ser definitiva. Necesita ser definitiva, amados. Porque eso es parte de lo que tiene que ver con este asunto de una acción definitiva. Antes de tomarse una acción definitiva, hay una decisión que tomar. Las acciones definitivas no se realizan así por así. Si estamos hablando del el ejercicio de la sabiduría, uno se sienta y uno analiza. Y mientras uno no quiere hacerlo, es como cuando, por ejemplo, usted piensa en algo que tiene que, una acción que necesita ejercer sobre ese hijo suyo en relación con algo en lo cual él ha estado incurriendo continuamente. Y usted le ha estado hablando y sigue incurriendo, y le habla y sigue, y le ha dado cierto tiempo para que reaccione para su propio bien. Que un buen padre no está pensando en sí mismo, él está pensando más bien en el bien de su hijo. Pero cuando usted ve que ese hijo suyo no reacciona, entonces tiene que ir a mayores en relación con él. Es lo mismo en un trabajo. Cuando ese supervisor está lidiando con ese obrero en cuanto a esa acción o esa falla que está llevando a cabo, e incurre en ella continuamente, el supervisor no quiere despedirlo así nada más, pero vislumbra las altas posibilidades de que pudiera darse, pero trata de evitarlo. Usted sabe lo que es despedir a una persona. No queda sin su entrada, queda sin su pan. Entonces, ¿cómo? O sea, eso no es una decisión fácil de tomar para un buen supervisor. Pero si él ve que mientras continuamente está tratando de razonar con ese obrero y ese obrero sigue incurriendo en el mal, bueno, tiene que llegar a la penosa necesidad de despedirlo. Una acción definitiva. Bueno, y aquí está su carta de despido. Goodbye. Adiós. Bueno, las acciones definitivas no son siempre fáciles de tomar. Y el individuo necesita, por consiguiente, tomar tiempo, de manera que cuando lleve a cabo esa acción, lo haga con los ojos bien abiertos, bien entendido de las consecuencias
de forma tal que después de realizarla no haya por qué o no haya de qué arrepentirse. Pero se mantiene firme en esa decisión. Y claro, después de lo cual percibe, bueno, esto es lo que debía haber hecho. Esta fue la acción correcta. Bueno, es lo mismo que se da con el pecado. Miren, aquí entra otro aspecto de la vida de Cristo que necesitamos contemplar. No podemos separarlo de la cruz. Y es esa escena justo antes de crucificarse. Bueno, no justo antes, me refiero a esa escena que se dio antes de su crucifixión, que es esa experiencia en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní. La palabra nos enseña cómo Cristo tomó tiempo para orar. 3 veces. 3 veces hablando con su Padre. Él tuvo que tener 3 sesiones de oración. En la primera fue y le dijo a su Padre: Padre, por favor, pasa de mí esta copa. Esto ya percibo la cercanía de la cruz. Lo percibo. Sí, hace mucho tiempo acordamos que cuando yo venía aquí a este mundo, venía para sacrificarme por los pecados de la humanidad. Yo estoy claro con eso, Señor, pero al percibir la cercanía de aquello, al percibir ese momento en donde te vas a separar de mí y voy a sentir tu ausencia, lo cual nunca he percibido desde la eternidad. Ese sufrimiento es prácticamente insoportable para mí, Padre. Pasa de mí esta copa. Por favor, concédeme no beberla. La palabra nos dice que hubo silencio en el cielo. Hubo silencio en el cielo. Y Cristo percibió ese silencio. Y conociendo a su Padre, Él sabía: no, mi padre no está de acuerdo. No. Ese silencio lo conozco, ¿no? Fue a tomar lo que decimos, fue a tomar un break, un descanso. Porque cada sesión de la oración, eso demandó de él. Demandó de él. La palabra nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. La agonía era grande. Era grande. Volvió la segunda vez y se dio lo mismo. Se dio exactamente lo mismo. Y a la tercera vez se rindió totalmente. Padre, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Amados, ese fue el momento cuando Cristo obtuvo la victoria. Ese fue el momento cuando ya estaba Él determinado a lidiar con el pecado de una vez. Es que el problema no era tanto el lidiar con el pecado. La situación era ¿cómo? ¿Cómo se iba a lidiar con el pecado? La manera, lo que Cristo tenía que atravesar, que le costó ese tiempo de oración en el Getsemaní, de gran sufrimiento. Yo le voy a hacer una cosa. En esa experiencia del Getsemaní, Cristo se crucificó en su mente y en su espíritu antes de tomar la cruz, físicamente hablando. Antes de la experiencia real, Él mismo se crucificó. Él se vio en ese momento. Cuando iba a atravesar aquello, Él lo percibió. Razón por la cual el sufrimiento fue grande, porque el asunto cobró registro en Él. No fue cosa fácil para Él. Así que ese momento del Getsemaní, antes del momento de la crucifixión, fue vital
fue vital para él lograrlo. Cuando él terminó en esa sesión en el Getsemaní, Cristo, mire, ya Cristo estaba resuelto. Venga lo que venga, ya estoy. Es como si en ese momento, después de todo, después que todo había pasado, esa sesión en el Getsemaní, es como si Cristo hubiera dicho, estoy listo. Estoy listo para tomar mi cruz. Y saben, eso tipifica también nuestra propia experiencia antes de tomar la cruz. Miren, yo le voy a decir una cosa. Lo que la gente hace presentemente para lograr la salvación, en una manera general, no estoy diciendo que todos los casos son así, no lo estoy diciendo, pero en una manera general, la manera como la gente va en busca de la salvación es sumamente liviano a lo que realmente debe ser. Esta es la razón por la cual mucha gente se entrega al Señor, entre comillas, y 2 o 3 meses después ya están fuera, han vuelto al pecado. 1 año después ya están vueltos al pecado. La primera prueba que viene ya no la pueden soportar. ¿Por qué? Porque no han atravesado su Getsemaní, no han tomado su cruz, no han contado el precio de este asunto. Miren, la experiencia de salvación, yo no quiero restar la gloria de esto. Esta experiencia es una de suma gloria. ¿Okay? Hay mucha gloria, hay mucho gozo, mucha satisfacción. Óigame, la sobreabundante paz en todo esto. Pero no podemos ni tampoco debemos ignorar la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es como la mujer que está de parto. Los sufrimientos los sufrimientos de los dolores. Cuando se avecina el momento del alumbramiento, considerando los meses habiendo atravesado todas esas incomodidades y todos esos dolores y todo lo que conlleva el embarazo. Cuando llega ese momento del alumbramiento, ese dolor, ese sufrimiento, y la futura madre se tuerce y sufre y llora y grita. Pero cuando esa criatura nace, la gloria de aquello, la gloria, cuando esa madre siente esa criatura que salió de sí misma, cuando lo siente en sus brazos, amamantándola, la gloria de aquello. Bueno, amados, hay unos dolores de parto espiritual que es necesario que se atraviese para que la gloria de la salvación florezca en la vida de todos. Y esta es la razón por la cual es importante que usted también tenga su tiempo, su momento de Getsemaní. De manera que, habiendo tomado su cruz, habiendo muerto de una vez por todas, entonces logre la verdadera experiencia de salvación. Considere esto, amados. Considere esto de suma importancia, que el Espíritu haga registrar estas cosas en usted. Y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com.
iglesiapanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.